espíritu gran abuela, corazón que es lo único que tengo. Gran espíritu, gran abuela, corazón que es lo único que tengo. A entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Gran espíritu, gran abuela, corazón que es lo único que tengo. A entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Estamos ya con nuestro invitado de este momento y vamos a hablar de un tema muy, muy especial, de un tema que muchas veces lleva la discusión en distintos lugares. Es sobre la autoestima. Pero, ¿hasta dónde o cuál es el límite entre autoestima y cuándo puede llegar a ser egocentrismo? ¿Y qué quiere decir también el narcisismo? ¿Y qué quiere decir la idolatría o la autoidolatría? Estamos con nuestro amigo Andrés Carrera Buenaño, quien nos acompaña como siempre para tratar estos temas profundos de la psicología. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas y bonito el tema que hoy elegimos, porque aparte de uno generar, y como tú decías, una confusión, la parte más interesante del ser humano es conocerse a sí mismo, porque todos pueden darte conceptos a veces de autoestima, o todos pueden darte un concepto tal vez simplificado o concreto de las palabras, pero la idea es sentir que es del ego, sentir que es de la autoestima, sentir que es del narcisismo y la idolatría. Yo me baso mucho en la parte sensitiva, porque nosotros lógicos aprendemos y evolucionamos con libros. La idea es que tú aprendas desde la parte sensitiva a reconocer eso. El autoestima, desde la infancia, desde la adolescencia, eres un niño que hablaba, eras un niño que no hablaba, eras un niño bastante sociable, o eras un niño que tenía problemas de sociabilidad. Comienzas a identificar que la autoestima tal vez sí tenías desde la infancia baja. Ahí tú comienzas a reconocer si esa autoestima baja vino a la adolescencia o la parte de adultez. ¿Por qué en la adolescencia y en la parte de adultez? Porque en adolescencia nosotros comenzamos recién a conocer el ego. Porque de niños casi no nos interesa estar bien, estar mal, defender lo que sea, lo que no sea, somos. Entonces tú, cuando ya comienzas a tener, se puede decir, un criterio formado, un criterio propio, tú ya comienzas a defender lo que a ti te parece. Entonces el defender muchas veces tu convicción de vida es bueno, pero cuando ya entra en tema de razón o de pelea, ya es ego. ¿Por qué? Porque el ego se diferencia de la cara que quieres mostrar al mundo. A mí me hiciste pensar en algo. Alguna vez había una niña que tenía como 3 añitos y esta niña cantaba y no le importaba si cantaba bien o mal, y le veían muchísimas personas, cantaba en público, pero con el pasar de los años ella se volvió tímida y ya no le gustaba cantar en público. Cuando somos niños, cuando tenemos estos 3 años y no tenemos todavía esa noción de si caigo bien, si no caigo bien, si gustaré o no gustaré, somos más atrevidos y no tenemos miedo al ridículo. El problema después es ese, ¿no es cierto? Que pensamos para vivir. Cuando somos niños no pensamos. Miedo al ridículo. Claro. Esto es positivo o negativo. Depende, porque el ridículo también es como tú lo tomes. Puede hacer el ridículo una persona que está hablando algo productivo en una mesa de 30 negativos. En ese punto es un ridículo positivo. Pero si haces un ridículo negativo, obviamente vas a generar frustración. Por eso la percepción de la vida depende cómo tú le tomes. Dices, yo tal vez paso por ridículo cuando defiendo a las personas que pegan a los perros. Yo tal vez paso por ridículo cuando a veces exijo que una persona de discapacidad o un anciano entre a un ascensor y no gente sana que está ocupando el ascensor. Entonces, cuando tú pasas o exiges pasar de ridículo en cosas positivas, no es tan malo. Bienvenido sea, porque estás defendiendo la humanidad o estás defendiendo tu percepción de persona, de humano, de ayuda. Ya, muy bien. Entonces vamos a centrarnos en, como que nos salimos un poquito del tema. Estábamos hablando de la autoestima. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y
egolatría o narcisismo? Ya, el autoestima tú lo vas como que identificando, se puede decir, desde pequeño. Cómo te trata tu mami, cómo te trata tu papi, si te escuchan, si no te escuchan, si tienes la libertad de compartir con ellos o si no tienes la libertad. Yo muchas veces hablo de la pobreza humana y de la pobreza muchas veces material. Cuando los hijos no son escuchados o cuando los niños no pasan en una convivencia un poco de comunicación, el autoestima puede ser bajo. ¿Por qué? Porque nunca van a sentirse seguros de lo que hablan o de lo que dicen. Entonces, ese es el autoestima, lo que yo pienso y siento de mí, cómo yo me califico. Cuando nosotros hablamos del ego, hablamos de una máscara que nos ponemos o aprendemos a ponernos para la sociedad, para la cultura, para la familia. ¿Por qué? Porque imagínate que tú cuando ya estás adolescente o grande, comienzas a tener diferentes comportamientos. Con la familia uno, con los amigos otro y en escuela otro. Son diferentes comportamientos. Tú cuando eres niño tienes el mismo comportamiento en todo lado. Entonces, ¿qué irónicamente nos hace a nosotros caer en desequilibrios? El ser pensativos, el pensar. ¿Por qué? Porque comenzamos, tú decías, ¿qué es el ridículo? Pensar que voy a hacer algo mal. ¿Qué es el autoestima baja? Pensar que no soy aprobado por la gente. Pero son películas que tengo en la cabeza. El ego es defender mi razón, defender la personalidad que yo puse ante mi familia, o defender la personalidad que yo puse ante mi pareja o ante mis amigos, y no accedo a nada. Ese es el ego. Yo no accedo a nada, yo tengo la razón y punto. Ese es el ego que muchas veces aprendemos. ¿Por qué? Porque no mostramos nuestras debilidades. O sea, no hay que culparnos mucho si en algún momento somos egocentristas. ¿Por qué? Porque no nos gusta mostrar nuestras debilidades como seres humanos. No nos gusta mostrar se puede decir, la pierna que cojeamos, nuestras debilidades. Entonces ahí viene el ego para tapar esas debilidades. Y por eso mucha gente termina en el ego de aparentar algo que no es. Aparenta algo que no es, se porta mal con alguien que quiere portarse bien. ¿Por qué? Porque siente que le enojó, le desilusionó. Entonces pensamos para actuar. Ese es el ego. El amor propio sientes para actuar. Ahora, Andrés, qué interesante es topar estos temas que nos vienen a la mente un sinnúmero de situaciones, incluso un poco, como se suele decir, retroceder la cinta un poquito hacia atrás, para desde ahí proyectarnos. Andrés, recuerdo que una profesora en época de estudiante de colegio, pues nos daba esta cátedra, estos conceptos, y nos decía, para que la autoestima de ustedes, estudiantes, sea por cualquier circunstancia o motivo que estén atravesando en su vida personal, familiar, pónganse en la terapia frente a un espejo y pónganse yuchos, así nos decía, yuchos, y valoren lo que ustedes, valórense cómo son ustedes, tal cual son ustedes, para que en base a sus debilidades saquen de ahí conceptos y reluzcan sus fortalezas, que es lo interesante y lo importante, que posteriormente les va a servir en la toma de decisiones a futuro. Claro. ¿Qué tan cierta es esta especie de terapia o de ejercicio que nos ponía como ejemplo? Yo certifico mucho que sí es buena. Yo creo mucho en esa terapia porque cuando tú te paras al espejo súper desnudo, y yo hablo mucho de botas la mirada. El botar la mirada es no me veo a los ojos y me comienzo a ver los peros físicos que tengo. Eso también es otra conducta dentro del ego y dentro de la autoestima. Nosotros nos calificamos por el físico. Nosotros nos calificamos simplemente por la parte externa que somos. Estamos gordos, estamos flacos. Ni siquiera estamos. Él es gordo, o ella es gorda. Claro, pero al momento que estamos haciendo el ejercicio del espejo, es como que yo comienzo a criticarme. Estoy gorda, entonces tú comienzas a ver que tú eres tu peor enemigo. Porque si algún momento dices, dite o trata de decirte palabras bonitas, no puedes porque te ves muchos defectos. Ese es el autoestima. El que no necesitas de la aprobación de la gente para saber que vales la pena. No necesitas la aprobación del mundo para saber que estás haciendo algo bueno porque sientes. Entonces, ese es el autoestima. Saber que lo que puedo hacer en todo lo que puedo dar soy yo. Y ya sueltas de esa crítica de quedar mal, de caer en ridículo, de que la gente te acabe, de que diga que simplemente tú eres raro, eres diferente. ¿Por qué debería nosotros preocuparnos ser diferentes o ser raros? ¿Por qué? Porque tenemos percepciones o actitudes diferentes. Simplemente es aprender a quererte. Y como tú decías algo en interno, y me gustaba mucho cuando decías, yo he vivido en mi cuerpo, yo he vivido en mi vida, en mi pasado, en mis zapatos. Yo conozco mi historia, yo sé mis defectos, yo sé las caídas, las levantadas, y esa es la mejor forma de generar autoestima conmigo. ¿Qué pasa? Que el cerebro se acuerda solo lo negativo. Pero Andrés, cuando te atreves a ser diferente y cuando eres espontáneo o espontánea y haces cosas diferentes que no hacen daño a nadie y más bien te muestras que eres una persona libre, la gente te condena. Claro.
Pero ese es el precio Tu de ser... entorno te condena. Pero ese es el precio de ser esencia. Ese es el precio de ser único. No te rías tan alto. Claro, yo te pongo un No ejemplo. cuentes tus cosas. Claro, ese es el sistema. No abraces tanto, no quieras tanto, no des tanto afecto. Yo te hago un ejemplo súper grande. Cuando nosotros tenemos esta credibilidad súper grande de que vino Jesucristo al mundo, yo hasta ahora no leo que él haya sido aprobado. Él cuando llegó fue criticado, fue juzgado, fue manipulado, fue minimizado. Y nosotros tenemos esa creencia y le adoramos y es una admiración Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros no podemos coger esa vida? Porque nos da vergüenza. Y algo que tú decías es que la gente o el entorno sí, simplemente tal vez y no nos aprueban. No te puedo decir irónicamente, pero cuando Jesucristo comenzó a dar cambios conductuales dentro de su línea judía eran los que menos creían. Porque la familia o los seres que más queremos o que nos quieren son los que a veces dudan de nosotros. ¿Por qué? Porque saben que somos sensitivos, porque saben que tenemos debilidades y por eso dudan de nosotros. Entonces esa duda ya se aparta y se hace nuestra. Y ahí nosotros comenzamos a tener vergüenza de que me dice la gente, de que no me abraces, de que no me beses. Irte en contra del sistema es un precio que pagas súper grande, Andrés, porque la gente te critica. Pero también puede ser que esa crítica de la gente al que se atreve a ser diferente, al que es espontáneo, al que es distinto, esa crítica también puede deberse a otro sentimiento que es la envidia. Claro. El no poder ser como esa persona, el estar callado, retraído y no poder expresar todo lo que para el otro es fácil. Uh-huh. Ahora también dentro del contexto de la envidia es algo que lo encuentras en todo el día. En todo el día. A veces tú tienes envidia de alguien que no conoces que cogió el taxi más que tú. A veces tienes envidia en un estado de lluvia que alguien cogió el taxi en la esquina y tú cogiste estando en la puerta del centro comercial. Claro. Entonces la envidia es algo que convives todo el día, pues. Claro, entonces la envidia es algo que convives todo el día. El problema es cuando tú le das poder a la envidia. Cuando tú le das poder y dices, eso me va a acabar, o no, es que me van a hacer algo negativo, o me están mandando, y tratas de hacerle daño. Entonces, cuando tú te das cuenta que en el presente, en lo que vivimos, todo es parte de nosotros, la envidia, el sufrimiento, el dolor, tú comienzas a cambiar de percepción, y la gente diferente no necesita muchas veces de seguidores. ¿Por qué? Porque sabe que en algún momento la gente va a querer pensar como ellos. Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, gente que comenzó a irse en contra del sistema. Pero ¿sabes qué es no te puedo decir lo penoso, pero lo admirable, que muchas veces son reconocidos ya después de muertos. ¿Por qué de vivos son criticados? Y hasta ahora yo no conozco muerto malo. Sí, así es, Andrés. Pero también aquí vienen otros elementos, Andrés. Ya. Tratamos de ser distintos, diferentes. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Irina, porque todas las personas somos así. Claro. Distintas, diferentes, en criterios, en pensamientos, en conceptos, en ideologías incluso. Claro. Ya. Pero viene aquí la clave del otro. Viene en ser tolerante frente al otro, el ser flexible frente al otro, el aceptarle al otro, pero claro, también pedir que le acepten como uno se es también. Claro. O sea, ahí viene esta especie de consenso y disenso en las claro. actitudes. Ahora, ¿qué es lo principal? Primero comenzar conmigo. Si yo aprendo a ser flexible conmigo mismo y tolerante conmigo mismo, va a ser más fácil ser con las otras personas. Pero si tú te das cuenta, en cosas chiquitas, no somos tolerantes con nosotros mismos. Tenemos que hacer algo exactamente y nos equivocamos y nos frustramos y tenemos iras con nosotros mismos. Y estas dices palabras como qué tonta que soy, qué tonta que soy, qué loca, o de gana hice esto, o de gana. Entonces, tú ves esta realidad, que muchas veces nosotros no somos flexibles con nosotros mismos ni tolerantes. Es más, nosotros no nos permitimos equivocarnos, porque dentro del sistema de pensamiento nos enseñaron desde chiquitos a ser perfectos, a no equivocarnos. Y ¿sabes qué es lo irónico? Que nos criaron con culpa y miedo. Y cuando nosotros nos criaron con culpa y miedo, eso va a ser parte de ti toda la vida. El problema es cuando no lo manejas y te acaba la vida. Hay que racionalizar. Hay que racionalizar, pero racionalizar sintiendo y pensando. Porque cuando nosotros hablamos de racionalizar, estamos yendo no solo a analizar lógicamente, ¿no? El racionalizar es sentir lo que estoy pensando. Activo mi hemisferio lógico y el derecho y digo, quiero sentir lo que estoy pensando. Nosotros hablamos mucho dentro de la psicología holística, que es el mantener un equilibrio cuando tú logras eso. Cuando tú logras pensar y sentir al mismo tiempo las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que quieres hacer algo por ego, por orgullo, por iras, pero te hace sentir mal, pues entonces no lo haces porque le haces caso más al sentimiento. ¿Por qué nosotros no sentimos mucho? Porque nos enseñaron a pensar. Andrés, ¿tú crees que una persona extremadamente buena, una persona que es capaz de dar la vida por los demás,
pero que no se da tiempo para pensar en sí misma, tenga baja autoestima? Puede darse en algún momento, porque mira, a ver, hay personas buenas que pueden hacer cosas malas no porque sean malas, sino porque son humanos, porque somos carne. Y dentro de la carne está la imperfección del ser humano, nuestros errores. Entonces, pueden haber estas personas que quieren hacer las cosas bien. Ahora siempre va a haber una diferencia. Las personas que sienten tranquilidad para que puedan darte tranquilidad y fluya la tranquilidad. O las personas que te hablan de tranquilidad y es lo que menos tienen en la vida, porque pueden pasar trabajando todo el día, pueden hablarte bonito, pueden decirte que la vida es positiva, pero si no se dan tiempo para ellos mismos, te das cuenta que están cayendo en el ego de la felicidad, no en el amor propio de la felicidad, porque alguien que te apoya o alguien que te quiere dar un consejo, tú lo sientes. Alguien que te venga a hablar que la vida y simplemente lo haga como trabajo o como lucro propio. Entonces, esa es la diferencia de que tú dices, yo sé que esta persona es buena porque siento que actúa. La clave está en sentir. Claro, en sentir. Y tú ves el lenguaje corporal de la gente también. A veces ves gente tranquila, moderada, o gente que te habla, puede hablarte de felicidad, pero está como que acelerada, como que preocupada o ansiosa. Entonces tú dices, es incómodo que alguien pueda hablar de felicidad si no ha arreglado los problemas internos. Y arreglar los problemas internos es la cosa más fácil del mundo, por eso no lo hacemos. Porque siempre esperamos cosas lógicas para la medicina, para la sanación o para la solución del problema. Necesitamos algo lógico. Que si alguien le dice, oiga, relájese, solo salga de la ciudad y encuéntrese con usted mismo, dice, no, ¿cómo me voy a ir dejando el problema así? Porque nosotros buscamos las respuestas pensando. Y Einstein lo decía mucho, que en momento de crisis uno tiene que imaginar la solución, porque el problema está en la parte analítica, en lo que pienso. Si yo siento, le doy contextura a la vida, pero no sentimos. Sí. Qué interesante. Sí, interesante seguir conversando de estos temas. Realmente es una de las cosas que me encanta. Y seguramente así es para nuestros oyentes que este momento nos están siguiendo a través de Radio Católica Nacional. Andrés, pongámonos imaginariamente en este mundo, en este espacio que estamos actualmente y las circunstancias por las que estamos atravesando aquí en nuestro país a nivel mundial. Estamos hablando constantemente, los medios de comunicación nos traen crisis, 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 crisis. Crisis de orden económico que afecta al otro orden de las personas. Un consejo práctico en pocas palabras. ¿Cómo es lo que tenemos que asumir? ¿Cómo tenemos que tratar de solventar y que nuestra autoestima pues esté hacia arriba en cambio? Yo creo que la mejor forma de ayudarle al mundo dentro de los problemas, crisis o política o todo lo que puede tener el mundo de problemas, la mejor forma de ayudarle al mundo es comenzar en mi espacio cuadrado. Yo pienso mucho que tengo que comenzar en mi metro cuadrado. Cuando yo comienzo a ser líder de mi familia, primero comienzo a ser líder de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi familia, y a mi familia le veo como una empresa. Luego comienzo a generar tal vez algo diferente en mi lugar de trabajo. Entonces yo comienzo a ser más humano. Nosotros a veces caemos en esta parte inconsciente un poco de culparle a la vida todo. Yo le culpo a la política, yo le culpo a los problemas, a las crisis, a todo. Y nos damos cuenta que a veces la crisis no es lo que te mata. La crisis no es lo que te mata, ni la política, porque la política puede durar, no sé, un gobierno, ponle 12 años. Yo me puedo morir a los 4 años. Yo me puedo morir a los 3 años. Entonces, lastimosamente, nosotros le damos mucho poder a las cosas externas. Le damos mucho poder a las cosas externas. Mira, yo conozco gente que me dice, en serio, Andrés, no encuentro trabajo y tengo todas las capacidades. Pero también tengo gente que me dice, oye, yo en serio no encuentro trabajos, pero estoy creando mi trabajo, estoy vendiendo esto, estoy comprando esto, porque el que quiere dejarse se deja, el que no quiere dejarse no se deja. Entonces, no es que no influya el sistema que vivimos de política sí influye, pero mientras yo pueda manejar mi metro cuadrado, tal vez aporto más a la sociedad, siendo diferente con mi familia, siendo diferente con mis amigos, siendo diferente en mi trabajo. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo tú vas ganando tal vez esas emociones más sinceras de la gente y no estás preocupado porque cambien desde arriba, estás preocupado por cambiar desde abajo. Nosotros cuando hablamos, y tu pregunta es súper linda porque nosotros hablamos de una pirámide, ¿no es cierto?, dentro del mundo. El poder, luego viene en sus ciclos jerárquicos, todo lo que mueve en la pirámide. Es tan bonito cuando tú te das cuenta en la pirámide que los de abajo sí se mueven más, rompen la pirámide de los de arriba, que son los más fuertes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comenzar a cambiar el mundo? Tal vez trabajando desde abajo, desde lo que somos pueblo, familia, mi gente, porque esa es la pirámide de abajo que estamos trabajando. Los de arriba es un poco difícil llegar, pero si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Y no es por ser malo, sino porque es ser justo. Claro que sí.
Quisiéramos también que nos des tu número de teléfono porque muchas personas querrán hacerte preguntas, tendrán inquietudes. Tu número de teléfono y dirección donde se te puede encontrar, Andrés. Sí, es el 0987-566-914 o el 099-865-0821. Ya, un poco más despacito. 0987-566-914 o 0998-650821. Yo estoy en el norte de Quito, en la avenida Real Audiencia y Nazacota, Puento, y atendemos con previa cita en Mandala Centro Holístico, que es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muy bien, Andrés, gracias. Ahí estamos en redes sociales también, en YouTube con los programas y en redes sociales con Mandala Holístico, que cualquier frase todos los días puede cambiar por lo menos una percepción. Un poquito la vida, ¿no? Realidad. Gracias Andrés. Para despedirnos de esta entrevista les vamos a decir que nacemos sin traer nada, morimos sin llevarnos nada y aún así seguimos luchando por ser dueños de algo. Súper lindo. Entender que el mundo no es del hombre, sino el hombre es del mundo. Y cuando el hombre se adapta al mundo, el mundo cambia. Muy bien. Mientras nosotros queremos que el mundo se adapte al hombre, hay falencias. Gracias. Gracias por esos conceptos y por esas explicaciones que nos has dado, sin lugar a dudas que hemos tenido una especie de baño. Sí. Gracias, Andrés.